Los templos de Angkor. Angkor Wat. Angkor Wat es el templo hinduista más grande y mejor conservado en el asentamiento de Angkor, Camboya. Construido en el siglo XII, forma parte del complejo de templos en la antigua capital del Imperio Jemer. Dedicado inicialmente al dios Vishnu, combina la tipología hinduista del templo monte con galerías propias de periodos posteriores. Sus 5 torres en forma de loto y su arquitectura impresionante lo convierten en uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Angkor Wat se llama la réplica del universo y representa un modelo terrenal del mundo cósmico. Este majestuoso templo hinduista ubicado en Camboya es considerado la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Angkor Wat fue construido en el siglo XII por el rey Khmer Suryavarman II como su templo funerario y centro para el culto hindú. Representa el monte Meru, el hogar de los dioses según la mitología hindú, y se encuentra dentro de un foso y una muralla que simbolizan el océano que rodea el monte. Aunque su construcción tomó alrededor de 30 años y empleó a miles de trabajadores y artistas, la caída del Imperio Jemer y el abandono de la ciudad de Angkor en el siglo XV condujeron al olvido de este magnífico complejo. La ciudad real abarca un área de 9 kilómetros cuadrados, con forma casi cuadrada de 3 kilómetros de lado, rodeada por un pozo y un muro de 8 metros de alto. El Imperio Jemer. El Imperio Jemer, que fue un poderoso estado del sudeste asiático entre los siglos IX y XV. Esta civilización es conocida por su impresionante arquitectura y arte, así como por su influencia en la región. Se desarrolló en Camboya, con su apogeo en el periodo de Angkor entre los siglos XI y XIII. Fue una civilización avanzada con logros significativos en arquitectura, arte, religión y sistemas de irrigación. La influencia india jugó un papel crucial en la formación de su identidad cultural, política y religiosa, un proceso conocido como indianización. Angkor, la ciudad sagrada, fue el centro del Imperio Jemer y hoy es un símbolo nacional para Camboya. Angkor Thom. Angkor Thom fue la ciudad real intramuros fortificada construida por Jayavarman VII, rey del Imperio Jemer, al final del siglo XII. Reemplazó a la antigua Angkor después de su conquista y destrucción por los Chams. Este complejo, junto con todo Angkor, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Todo el perímetro de Angkor Thom está rodeado por un foso. Cuando el visitante llega al puente de acceso a la ciudad, lo reciben 2 hileras de 54 estatuas. En la de la derecha se alinean representaciones pétreas de Deva, dioses, mientras que en la de la izquierda se hallan los Asura, demonios. Ante esta imponente puerta, el viajero se siente observado por los rostros del Bodhisattva Avalokitesvara. En el centro de la antigua ciudad se alza la estructura más importante de Angkor Thom, el Bayong, famoso por sus torres con caras de Buda en los 4 lados. Este templo budista simboliza el sagrado monte Meru y tiene 216 sonrientes rostros que miran enigmáticamente al visitante desde las 54 torres que lo conforman. Más allá de la propia espectacularidad de la construcción, el trabajo del tallado en piedra es de una maestría sin igual y muestra muchos aspectos de la vida del reino Jemer en el siglo XII. Redescubrimiento y restauración. La historia de su redescubrimiento es fascinante. Durante siglos, Angkor quedó en el olvido y fue invadida por la selva tropical. Sin embargo, en 1860, el naturalista francés Henry Mouhot la descubrió nuevamente. Se dice que siguió una mariposa y así encontró este antiguo tesoro perdido. Los exploradores occidentales descubrieron Angkor Wat en el siglo XIX. Limpiaron la maleza y comenzaron a restaurarlo. En la década de 1920, se introdujo un método llamado anastilosis para restaurar Angkor. Los holandeses utilizaron este método para restaurar monumentos, utilizando los materiales originales para devolver la forma original a las estructuras. Desde entonces, Angkor Wat ha sido objeto de admiración y estudio y sigue siendo un destino turístico imperdible para los amantes de la historia y la arqueología. Arquitectura y diseño, estructura impresionante. Angkor Wat es la estructura religiosa más grande jamás construida. Su diseño incluye 5 torres en forma de loto y extensos relieves tallados en piedra.
Los bajorrelieves cuentan historias mitológicas, batallas y escenas de la vida cotidiana. Son una fuente invaluable de conocimiento histórico. Las paredes de Angkor Wat son un museo al aire libre, con gran cantidad de estatuas y bajorrelieves, que invitan a pasarse horas contemplando seres mitológicos, escenas de la corte, o representaciones de las batallas libradas en los textos épicos del Ramayana o el Mahabharata. En el centro del recinto se levanta la estructura principal del templo, en el que sobresalen 5 prasat, torres con una forma piramidal típicas de la arquitectura Jemer y que representan el monte Meru, hogar de los Deva, dioses, en la mitología hindú. Entre sus principales estructuras tenemos el recinto exterior, rodeado por un lago perimetral de 3,6 kilómetros de longitud y 200 metros de ancho. El templo central consta de 3 recintos rectangulares concéntricos de altura creciente. Las torres en forma de loto, en el recinto interior, se elevan 5 torres, siendo la central de 42 metros sobre el santuario y 65 metros sobre el nivel del suelo. Los bajorrelieves exteriores representan escenas mitológicas y batallas, como la batalla de Kurukshetra y el batido del océano de leche. La decoración combina la tipología hinduista del templo monte con galerías propias de periodos posteriores. La leyenda de Angkor Wat. Aunque algunos mitos afirman que el templo fue construido matemáticamente para estar en armonía con el universo, y que las distancias y tamaños en Angkor Wat están relacionados con la mitología india, la realidad es igualmente intrigante. Las mejores atracciones turísticas de Angkor Wat incluyen: Angkor Wat es el templo principal y la estructura más icónica. Angkor Thom es la última capital del Imperio Jemer, conocida por su puerta sur y el templo de Bayón con sus caras gigantes. Ta Prohm es famoso por los árboles que crecen a través de las ruinas. Banteay Esrei es conocido como el Templo de las Mujeres, famoso por sus intrincados relieves. Ben Mealea, un templo en ruinas que ofrece una experiencia más aventurera. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan de la antigua ciudad de Angkor? ¿Les parece sorprendente? ¿Desearían visitarla muy pronto? Me gustaría que nos lo contaran abajo en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.